Hernias abdominales. Ok, ¿qué vamos a aprender? Primero vamos a saber cuál es la definición de una hernia. Es importante poder distinguirla de las demás tipos de fenómenos que pueden ocurrir en la parte abdominal. También explicar cuáles son las causas de estas hernias o los factores asociados también al desarrollo de estas. Describir los síntomas de las hernias abdominales, explicar cómo se diagnostican, cuáles son las opciones de tratamiento y cuáles serían las posibles complicaciones. Algunos tienen miedo tal vez a a este tema, pero este tema no es tan difícil si nosotros lo aprendemos de una manera sencilla, ¿no? Eh, y como tal, este es el índice de introducción. Hablaremos de la clasificación, la descripción anatómica, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, las complicaciones y tratamiento. Para definir qué es una hernia como tal, he traído esta figurita de acá. Me permiten. No, ya está. Entonces, como vemos ahí, nosotros vemos como un agujero, ¿verdad? Entonces, una hernia va a ser en este caso, una protrusión, como lo menciona acá, tres palabras claves. Protrusión, elemento intraabdominal y orificio anatómico. Eso es lo que tú te tienes que acordar para poder y saber definir una hernia. Protrusión, elemento intraabdominal y orificio anatómico. ¿Por qué? Porque una hernia como tal es la salida o protrusión del elemento, tal vez de una asa intestinal, ¿no? A través del orificio anatómico que está ahí. Y esto es un punto importante que nos va a ayudar a definir la hernia de otro tipo de fenómenos que ya les había mencionado. Porque una hernia va a ser diferente de... ¿Me escuchan? Disculpe. Mm, ¿Se me escucha? Disculpe. Sí, sí se Ah, escucha. ya, ok. Entonces, una hernia va a ser diferente de una evisceración o una eventración, porque en este caso las evisceraciones van a ser causadas por ya no por un orificio anatómico, sino por un orificio provocado tal vez por alguna cirugía, ¿no? Entonces, de esa manera podemos distinguir a la hernia de una evisceración o una eventración. Ahora, ¿cuáles son las partes de la hernia? ¿Cuáles son los componentes que debemos de tener en cuenta? En primer lugar, el anillo, ¿no? El anillo que vamos a ver acá. Perdónenme. Ya. Vamos a tener como primera instancia el anillo, el saco, que es el 2, y el contenido, que vendría a ser el 3. ¿Ok? Entonces, este contenido en algunas oportunidades va a contener, por ejemplo, solamente un asa, puede ser tener parte del ciego, parte del colon, puede ser un lipoma preherniario, por ejemplo. O sea, todos estos son tipos de contenido que podemos encontrar dentro o que pueden, protruir por el anillo que estamos viendo acá, ¿no? Recuerden nuevamente que este anillo debe ser un anillo anatómico. Ok, otras cosas que pueden ser como contenido, a veces hay órganos superitoneales, también como vejiga, trompas o útero, también pueden protruir por ese orificio, y algunas vísceras como el colon ascendente y el colon descendente. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los componentes? Tenemos anillo, saco y contenido. Estos son también preguntas sencillas, pero son preguntas que a veces en los exámenes se hace o tal vez en tu seminario o en las rotaciones te puede decir el doctor, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Y tú ya lo sabes, ¿no? Son tres, ¿ok? Entonces, como vemos acá, este es el anillo, vamos a ver cómo se va a deslizar y de esta manera va a salir, ¿no? Ese tipo de hernia se llama hernia deslizada o hernia de Glisey, donde vamos a ver que sale parte del colon y la vejiga, ¿ok?
es importante poder recordar que es el tipo de hernia deslizada. Como ven acá, el contenido está normal y después sale a través de, en este caso, de el anillo. ¿Ok? Siguiente. Ahora sí, la clasificación. Em, Vamos a encontrar una clasificación según Corbellini, que es esta de acá, que va a dividir a las hernias en hernias inguinales y otro tipo de hernias. ¿Ok? Recordemos que las hernias inguinales son las más frecuentes de todas. El resto, pues, está en menor cantidad, pero las más frecuentes son las hernias inguinales. Y las hernias inguinales van a dividirse en hernias directas y hernias indirectas. De aquí vamos a ver cómo es que vamos a poder identificar cuándo es directa e indirecta. Y hay una hernia que es de tipo mixta, que se llama la hernia en pantalón, que es importante recordarla, ¿ok? Entonces, nuevamente, la clasificación de las hernias es inguinal y otro tipo de hernias. Las inguinales son las más frecuentes. Estas se dividen en indirectas y directas, y también hay una tercera clasificación que son las mixtas o también llamadas hernias en pantalón. Ahora, dentro de los otro tipo de hernias que como ven acá son más em, son en menos cantidad, y son un 15%. Estas podemos dividirlas en hernias crurales, que son un 5%, las hernias umbilicales, que hemos escuchado hablar tal vez algunas veces nosotros, las hernias epigástricas y las hernias raras, ¿no? Que tienen una clasificación extra. Las hernias crurales van a el anillo anatómico, en este caso, por donde salen, porque ya sabemos que las hernias tienen que salir por un espacio anatómico. El espacio anatómico de las hernias crurales, como acá su nombre lo dice, es el anillo crural. Así que con esto lo puedes ir asociando, ¿no? Entonces, ¿por dónde salen las hernias crurales? Por el anillo crural. Y de aquí vamos a ver también cuáles son los componentes de ese anillo crural. ¿Ok? Entonces, estas hernias crurales pueden clasificarse de esta manera, pero no es necesario que te lo aprendas todas, solamente las que tienen tal vez nombres raros como la de Hesselbach o la de Cloquet, que de aquí también vamos a poder saber cuáles son, que son las principales, Hesselbach y Cloquet, ¿ok? Dentro de las hernias crurales. Luego tenemos las hernias umbilicales, que su espacio anatómico por donde salen es el ombligo. ¿Ok? Acá también hay indirectas, perdón, directas e indirectas. Y dentro de las indirectas, que son las más frecuentes es la indirecta inferior. ¿Ok? Entonces, si te preguntan qué tipo de hernia umbilical es la más frecuente, la indirecta inferior. Luego tenemos las epigástricas, que es su anillo anatómico, en este caso, perdón, su espacio anatómico por donde salen es la línea alba. ¿Y cuál es la línea alba? Pues la línea de en medio, ¿no? Tenemos nuestro abdomen por acá. Por aquí están el pack que tienen, ¿no? A veces algunos que se van al gym. Y la línea alba sería la línea de en medio, ¿ok? Esa que divide el lado derecho del lado izquierdo. Acá algo que me olvidé mencionarles es que en este caso el espacio anatómico de las hernias inguinales es el trayecto inguinal en la pared posterior. Eso también lo vamos a ver. Luego tenemos a las hernias raras, que son poquitas también. Y en este caso tenemos algunas como las hernias de Spiegel, la de Littré, la de Richter, y aunque parezcan tal vez un poco raras, estas también te las van a preguntar porque tienen características específicas que son muy preguntables en los exámenes. Así que estas también hay una diapositiva enfocada en este tipo de hernias. Ok, así que no se preocupen, les vamos a profundizar. Y luego también tenemos las hernias perineales, hernia obturatriz, que ya son otro tipo de hernias que ya no abarca las abdominales, sino que quedan en la parte lumbar, en la ciática, entre otros, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener hernias? ¿Cuáles creen que son? No sé si podrían participar por ahí. Fiorella, Mariano, Valeria.
tal vez podrían tener alguna idea de cuál es un factor de riesgo para tener hernias abdominales. Recuerden que aquel, este, toda aquella cosa que genera una presión o que incrementa la presión abdominal puede generar una hernia. Entonces, no sé si ustedes tal vez tengan alguna idea de cuáles son esos factores de riesgo que puedan incrementar la presión abdominal y por ende generar una hernia. No sé si por ahí Mariano prendió su micro, no se escucha, pero podrías escribirlo tal vez por el chat, Mariano, para poder conocer tu opinión. Igual, pero no escucho. Ya. Igual pido que Fiorella, Milagros o Valeria puedan participar también. Puede ser la sobrecarga que una persona hace a diario. Mm, ¿A qué te refieres? Tal vez como que mucho esfuerzo o ejercicio, Ah, levantar hay cosas. mucho esfuerzo al cargar el peso. Ujú, sí, puede ser un factor de riesgo ese. Muy bien. ¿Alguna otra participación más por ahí? Ok. Entonces, mientras se animan a participar, gracias, Milagros. Pueden escribir en el chat también. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Vamos a dividirlos poco a poco. Aquí está. Como les dije, son todas las cosas que hacen que nosotros aumentemos la presión intraabdominal. Pero también van a haber otras cosas, por ejemplo, como el sexo. Las hernias se van a dar más frecuentemente en varones que en mujeres, excepto las hernias femorales. Aquí también es un punto importante para las preguntas de examen. Te dicen, ¿cuál es la hernia, el tipo de hernia más frecuente en las mujeres? Las hernias femorales. Luego, el resto de todititas las hernias son más frecuentes en varones, ¿ok? Entonces, siempre los exceptos tú tienes que aprendértelos, porque son los preguntados, ¿ok? Entonces, tipo de hernia más frecuente en mujeres, hernias femorales. Ahí ya te sabe la fija. El resto en varones, como te dije. Ahora, ¿cuáles son con respecto a la edad? Pues en los recién nacidos, generalmente las hernias abdominales, perdón, umbilicales son las frecuentes, y en los adultos, pues generalmente vamos a encontrar las hernias inguinales. Ok, entonces tenemos acá, ¿qué más factores de riesgo tenemos? Como dijo Milagros, puede ser en este caso, ¿qué es lo que hacen diariamente? ¿No? Si hacen mucho esfuerzo, esto va también de la mano con la ocupación que tienen. Hay algunos tal vez fisicoculturistas que pueden alzar mucho peso, ¿no? Los que se dedican a las competencias de pesas o aquellos trabajadores eh, que tal vez empiezan a levantar, no sé, 4, 5, 6 bolsas de cemento o que están levantando bastante peso, ellos también tienen un factor de riesgo. Con respecto a la obesidad también, porque esto incrementa la presión intraabdominal, ¿no? Tienes tal vez mucha grasa acumulada en la parte abdominal, entonces eso también incrementa el riesgo de tener una hernia. Los embarazos múltiples en este caso también son un factor de riesgo. Ser fumador también, tener alguna tos crónica, ¿no? Porque generalmente estás haciendo presión, presión, presión y eso también te puede generar una hernia. Estreñimiento también porque empiezas a pujar allí también te puede generar. Y por último, aquí tenemos a la ascitis. En este caso, la ascitis ya sabemos que es como que el cúmulo de líquido en la parte abdominal, que puede también incrementar esta presión y como consecuencia puede traer la creación de una hernia. Bien, hasta ahí todo good con la parte de los factores de riesgo. Entonces, ahora entramos a la parte un poquito más específica para hablar de la anatomía. Se puede hacer difícil, como les digo, pero si lo vemos de la manera más sencilla, no se nos va a complicar. Entonces, primero debemos de ver cuáles son los cortes que hace un cirujano para poder llegar a, en este caso,
descubrir las hernias o para poder saber cuáles son la posición de estas. Entonces, primero, eso también te van a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que se corta primero? ¿Cuáles son las partes? Tenemos a la piel, ¿ok? Luego viene el tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo va a tener dos fases, ¿ok? La fase superficial o de Camper, que es la fascia más adiposita, donde están todo lo que son el contenido graso. Y luego tenemos a la fascia más profunda o de Scarpa. Esos nombres, otros nombres también tienes que aprendértelos porque suelen preguntarlo, ¿no? Eh, ¿Cuál va primero, tal vez? ¿La fascia de Camper o la fascia de Scarpa? Ah, la fascia de Camper, C de Camper, ¿no? Puedes aprendértelo eh, con la posición del abecedario. ¿Qué es lo primero en el abecedario? ¿La C o la S? La C. Entonces Camper va primero. Y luego la S, que es de Scarpa. Entonces, de esa manera. En cambio, la capa de la fascia de Scarpa es la más profunda y es la parte membranosa. ¿Ok? Esta también, eh, como lo podemos ver acá, aquí está la fascia de Camper, que es esta de acá. Y luego vamos a tener la fascia de Scarpa, como la vemos aquí en la figura, ¿no? La más membranosa, la blanquita. ¿Ok? Nuevamente acá tenemos la línea alba, que ya les había explicado, esta línea de acá, que va a ser la que divide el abdomen. ¿Ok? Ya. Luego del tejido celular subcutáneo vamos a tener a la aponeurosis. ¿Ok? Luego la capa muscular, vienen los músculos. Luego la fascia transversalis. Fascia transversal, como ven acá. Viene aponeurosis, capa muscular, fascia transversalis, grasa peritoneal y peritoneo parietal. Esas son como que las 7 partes que debemos de conocer, ¿ok? Para poder entender cuáles son las posiciones de, en este caso, los músculos y por lo tanto nos van a ayudar a entender anatómicamente la posición de las hernias, ¿ok? Nuevamente, piel, tejido celular subcutáneo. Pero dentro del tejido celular subcutáneo encontramos a Camper y Scarpa, aponeurosis, músculo, fascia transversalis, grasa peritoneal y peritoneo parietal, que es lo último. Bien, entonces acá es importante poder describir un poco cuáles son los músculos. En este caso, los más importantes van a ser el oblicuo mayor, el recto interno, que son los principales, y el transverso, ¿no? Y aquí nosotros podemos ir recordando un poquito de anatomía, pero con el después de las diapos tal vez pueden repasarlo un poco más, ¿no? En este caso, ya. Ahora, muchos se confunden cuando hablamos de cintilla iliopúbica y ligamento inguinal. Estas son diferentes en algunas estructuras, no son las mismas, no son iguales. En este caso, el ligamento inguinal, que vendría a ser esto de acá, está de acá. Se va a ver por la parte externa, mejor dicho. Algunos lo confunden. Por ejemplo, acá lo han confundido, pero como les digo, el ligamento inguinal se ve por la parte externa. En cambio, el tracto iliopúbico se ve por la parte interna. Entonces, si nosotros ingresamos tal vez por la espalda, vamos a observar el tracto iliopúbico. En cambio, si ingresamos por adelante, por así decirlo, por la parte abdominal, vamos a ver el ligamento inguinal. ¿Ok? Acá también vamos a ver algunas de sus fibras más profundas como dice acá, van a unirse en la parte posterior del pubis y van a formar el ligamento lacunar o de Gimbernat, y las partes laterales van a formar el ligamento pectíneo o de Cooper. Ahorita de aquí les voy a explicar también a qué se refiere eso. Y por último, a la mitad vamos a encontrar diferentes fibras nerviosas y fibras vasculares que también nos van a ayudar a identificar este ligamento inguinal. ¿Ok? Como vemos acá, em, este de acá es el ligamento inguinal. ¿Ok?
Este ligamento inguinal, que está acá, que está de rojito, vamos a tener la base, va a ser el ligamento de Cooper. Abajito está Cooper, ¿ok? Esta es la cintilla hilopectínea. Entonces, como ustedes ven, acá se está formando un triángulo, ¿ok? Entonces, cintilla iliopubiana, cintilla ilopectínea y ligamento de Cooper, ¿ok? Continuamos. Ahora, vamos a tener la anatomía un poco de la región crural. En este caso, ya sabemos que el espacio anatómico de una hernia crural es la región crural, ¿verdad? Entonces, más o menos ya te guías por el nombre. Acá lo vamos a conocer. El ligamento inguinal, eh, este de acá es la parte donde está nuestro acetábulo, la parte donde es la cadera, ¿ok? Aquí está el acetábulo, luego va a venir el fémur. Entonces, esta de acá es la espina ilíaca superior y la cintilla, el ligamento inguinal, va a venir desde la espina ilíaca superior hasta un tubérculo que vamos a encontrar acá, que es el tubérculo del pubis, ¿ok? Bien, entonces tenemos esta línea de acá, que es la principal, que ya les había hablado, que es el ligamento inguinal en primera instancia. Primera línea de nuestro espacio que va a delimitar la región crural es el ligamento inguinal. Eso no se tiene que olvidar. Ligamento inguinal va a dividir las hernias crurales de las hernias inguinales. ¿Ok? Entonces, ligamento inguinal es el primero. Ya. Luego tenemos en la parte, este es en la parte superior, ligamento inguinal o también el otro nombre es ligamento de Poupart. Así que no se vayan a olvidar cuál es el otro nombre, ligamento inguinal o ligamento de Poupart. En la parte lateral que vemos acá, vamos a encontrar el borde interno del músculo sartorio, ¿ok? Y en la parte interna vamos a encontrar el abductor mediano. Ahora, dentro de esta región que vemos acá delimitada por la línea morada, vamos a encontrar otra delimitación que va a ser el ligamento lacunar que vemos acá. Este ligamento lacunar, que es este triangulito que está acá pequeñito, que está de rojo, ligamento lacunar, y el ligamento pectíneo, que está abajo, ¿ok? Entonces, esto delimita más nuestra zona donde va a pasar el van. ¿Qué es el van? Pues, perdón, en este caso va a pasar la arteria, la vena y acá va a estar el conducto femoral, ¿ok? Ya, aquí más frecuentemente en las hernias crurales vamos a encontrar a las mujeres, el sexo femenino, la edad más de 40 años y la ubicación, como ya les había mencionado, es debajo del ligamento inguinal. Algunos factores de riesgo son las mujeres multíparas y hay mayor riesgo de estrangulamiento, ¿ok? Eh, entonces, algo que también preguntan en los exámenes es cuál es la posición de las estructuras que pasan por el canal crural, la región crural. Y en este caso vamos a hacer nuevamente como lo vemos ahí, ¿no? Arteria, vena y conducto femoral. ¿Por dónde va a protruir nuestra hernia? Por acá, por el conducto femoral. ¿Ok? Entonces, como te preguntan, ¿cuál es la posición o cuáles son las estructuras que pasan por la región crural? Teniendo una vista desde la espina ilíaca anterosuperior.
ya ven aquí, ¿no? Está primero arteria, vena y conducto femoral. Ahora, cuando pasamos en la región inguinal, vamos a tener también los límites. Vamos a tener el ligamento inguinal, que como les dije es el principal. El ligamento inguinal nos va a dividir hernias inguinales y hernias crurales. Ahí vamos a marcarlo nuevamente. Nos ubicamos anatómicamente con nuestro ligamento inguinal. Acá está la espina ilíaca anterosuperior. ¿Ok? Entonces, del ligamento inguinal hacia arriba tenemos la región inguinal. ¿Ok? Entonces, la región medial en este caso va a ser el borde lateral del músculo recto. En este caso, el músculo recto, para explicarles un poquito, esta es la línea alba y el músculo recto va a estar siempre al costado de la línea alba, ¿ok? Siempre va a estar acompañando a la línea alba. Entonces, la línea alba es la que dibujé y el músculo recto es la que le acompaña, ¿ya? Y luego tenemos, que es este de acá, como lo ven en la imagen. Este es el músculo recto, ¿ok? Entonces vamos a tener línea inguinal y músculo recto, los que definen a la región inguinal. Y en la parte superior vamos a encontrar a la línea biisquiática. Dentro de esta región inguinal vamos a encontrar más regiones. Vamos a encontrar en primer lugar al triángulo de Hesselbach. En este caso, el triángulo de Hesselbach va a ser donde salen las hernias inguinales directas. Recordemos que las hernias inguinales se dividen en hernias directas y hernias indirectas. Entonces, cada una de ellas va a tener un espacio específico dentro de la región inguinal para poder salir. Las hernias directas van a salir por el triángulo de Hesselbach. ¿Y cuál es el triángulo de Hesselbach? Este de acá que estamos viendo en el número 2. Este de acá. Triángulo de Hesselbach. Y esto también tiene sus límites. En el borde lateral tenemos los vasos epigástricos inferiores. ¿Cuáles son los vasos epigástricos? Pues estos son los vasos epigástricos, los que ven acá, los de rojo y azul. Como ven, va a definir la parte, el borde lateral. Ahí ya no lo tengo que poner para que se vea mejor. No sé si ustedes lo pueden ver ahí, pero ahí está, los vasos epigástricos. Como ven acá, este es el triangulito, que está de color azul con el número 2. Y la parte superior, los vasos epigástricos, profundos en este caso. Luego tenemos el borde medial. Este borde medial está definido por el músculo recto del abdomen. Ya les dije que este es el músculo recto, el que acompaña la línea alba. La línea alba nuevamente es la línea central del abdomen. Al costado están los músculos rectos. Y el músculo recto va a conformar el borde medial de nuestro triángulo de Hesselbach. Entonces ya tenemos borde lateral, vasos epigástricos, borde medial recto del abdomen. Y en la parte inferior es más fácil porque ya lo hemos hablado, que sería el ligamento inguinal o ligamento de Poupart. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros tres componentes de nuestro triángulo de Hesselbach. Músculo recto, vasos epigástricos profundos y, en este caso, ligamento inguinal o de Poupart. ¿Ok? Como ven acá, vasos epigástricos, ligamento inguinal y recto en este caso, y por acá van a salir nuestras hernias directas, ¿ok? Directas. Eso hay que recordarlo porque también nos pregunta de examen. ¿Por dónde salen las hernias directas? Por el triángulo de Hesselbach. ¿Quiénes conforman el triángulo de Hesselbach? Los vasos epigástricos profundos, el ligamento inguinal y en este caso el músculo recto, ¿ok? Ah, perdón, estaba equivocándome en esta parte de acá. No es esta parte de acá, sino la de acá. Este es el músculo recto. Esta es la línea, el ligamento inguinal de Poupart y estos son los vasos epigástricos. Esta es la parte, si lo vemos desde nuestro lado, esta es sería la parte izquierda. Hay otra, es un cambio de posición para saber, ¿no? Entonces, músculo recto, que es este, acá estaría la línea alba, los vasos epigástricos
y en este caso el ligamento de pulpar. Y por acá va a protruir nuestras hernias directas, nuevamente. ¿Ok? Entonces, apuntando eso. Estas imágenes son bastante explícitas que nos van a ayudar a conocer. ¿Ya? Ok. Uy, no sé cómo salir de acá. Ya. Uy, ok. Vamos a borrar esto. Ay, no sé. Vamos. Teniendo que para poder borrarlo, pues. Borrarlo. Borrarlo. Y ya está. Listo. Entonces, eso es en primera instancia. Ahora, luego tenemos otro que es las hernias directas, perdón, indirectas. Ahora, otra pregunta que te hacen es, ¿quién va a hacer la separación de los canales por donde salen las hernias directas y las hernias indirectas? En este caso son los vasos epigástricos inferiores, ¿ok? Como ven acá, nuevamente vamos a hacerle zoom a nuestra imagen. Mm, ya. Como ven acá, ya. Esos son los vasos epigástricos, los que están acá. Permíteme. Esos son los vasos epigástricos. Acá está el triángulo de Hesselbach. Por acá salen las hernias directas. Y por arriba o por afuera de los vasos epigástricos van a salir las hernias indirectas. Es por eso, si te preguntan cuál es la estructura que va a definir o va a dividir los espacios por donde salen las hernias directas e indirectas, los vasos epigástricos inferiores o profundos, ¿ok? Tienen esos dos nombres, inferiores o profundos. Entonces, esa es la división. Ahora sí, vamos a hablar de cuáles son los límites de donde salen las hernias indirectas, ¿ok? Por donde salen las hernias indirectas se van a llamar orificio miopectíneo o de Funchal, que vendría a ser este de acá. ¿Ok? Este tiene como límites, como es como un, por así decirlo, como un cuadradito, ya no es un triángulo, ya no tiene tres lados, sino cuatro. Va a tener un borde medial, lateral, superior e inferior. El borde inferior, en este caso, va a ser el ligamento pectíneo de Cooper, el que vamos a encontrar acá. Ya no va a ser el ligamento inguinal, sino el ligamento pectíneo de Cooper. En la parte lateral va a ser el músculo psoas-ilíaco. En la parte medial vamos a tener el borde lateral del músculo recto. Y en la parte superior vamos a tener al tendón conjunto. El tendón conjunto, ya vamos a ver más adelante cuáles son los componentes de este. ¿Ok? Y como tercera parte vamos a encontrar acá el canal inguinal. Como ven, todo está casi juntito, sino que por temas de poder aprenderlo lo vemos parte por parte, pero en sí, en nuestro cuerpo vamos a encontrarlo así todo sobrepuesto, por así decirlo, ¿no? El triángulo de Hesselbach sobre el triángulo, el canal inguinal y al costado tenemos el orificio miopectíneo de Funchal. Ok, entonces... eh, el contenido más frecuente de una hernia indirecta, en este caso, va a ser el ilium, ¿ok? Y el sexo más frecuente de las hernias inguinales indirectas va a ser el sexo, los varones, ¿ok? ¿Y cómo se va a interpretar en una clínica? Como una tumefacción, como algo que salió del abdomen y que está ahí. A veces pueden ser reducibles o no reducibles, pero eso también tiene parte con la clínica, ¿ok? Acá un poco para diferenciar las hernias directas e indirectas. Sobre la protusión ya hemos hablado que las hernias directas pasan por el triángulo de Hesselbach, en cambio las hernias indirectas pasan por el anillo inguinal profundo. Sobre la ubicación, las directas son mediales a los vasos epigástricos profundos. Ya hemos dicho que son estos vasos epigástricos profundos o inferiores que van a dividir la zona donde sale
las directas y las indirectas. Entonces, estos son mediales, las directas, y las indirectas son laterales. ¿Cuáles son las causas? Generalmente las hernias directas son por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Ojo acá porque también es una pregunta de examen, ¿no? Las hernias directas, la mayoría tienen su razón por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y las indirectas generalmente es por una debilidad de la pared posterior, generalmente de la fascia transversalis. En la edad, acá suele ser más frecuente en niños en la directa y en la indirecta más frecuente en adultos y ancianos. La reducción, ¿qué significa la reducción? Que es introducir nuevamente la hernia por el canal anatómico y que se quede dentro. Esa es la reducción. En las hernias directas generalmente es difícil y las hernias indirectas es mucho más fácil. Es por eso que cuando tú evalúas clínicamente a tu paciente y tal vez tratas de introducir esa tumoración que tú ves allí y si no se puede introducir fácilmente, sería una hernia directa. En cambio, si se puede, en este caso sería indirecta, ¿no? Y en este caso, las hernias indirectas están asociadas a hidrocelio criptorquidia y en este caso, las hernias indirectas, si bien es cierto, tienen una fácil reducción, reaparecen con el esfuerzo, ¿ok? O sea, tú le ingresas a la hernia dentro nuevamente del canal anatómico, pero puja, tose o levanta algo con mucho peso, vuelve a protruir, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que tener en cuenta. Ok. Luego, acá es importante hablar de los 5 triángulos que también son preguntados dentro de los exámenes, pero vamos a adelantar esta partecita para hablar del conducto inguinal. Para este conducto inguinal, a mí se me hizo más fácil aprenderlo ubicando mi puño de mi mano, es decir, haciendo como un puño cuando vas a pegar a alguien. De esa manera, ahorita voy a enseñarles más o menos. A ver, permiten para poder prender mi cámara y poder así de esa manera enseñarles un poco cómo me lo aprendí, porque me fue muy útil en los exámenes. Ya, a ver, no sé si ya me ven. Ya, de esta manera, ¿ok? De esa manera me lo aprendí, como cuando vas a hacer un puño. No sé si ya. Acá tenemos la parte, el techo, el piso, la parte anterior y la parte posterior, ¿ok? Entonces, el techo va a estar conformado por el músculo oblicuo mayor. Otro nombre del oblicuo mayor es el músculo externo. Entonces, el techo de nuestro canal inguinal, como vemos por acá, por acá, por ejemplo, va a pasar, supongamos que la tijera sea una hernia, por acá va a pasar, no se ve, la hernia, ¿ok? Entonces, el techo de este canal va a ser, como les digo, la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Entonces, acá está oblicuo mayor. Abajo, que es el piso, va a estar el tendón conjunto, ¿ok? En la parte anterior, no sé por qué no se ve tan bien. Ya. En la parte anterior, que vendría a ser esta parte de acá, vamos a encontrar la ponerosis. No, perdón. El techo es el tendón conjunto, el piso es el ligamento inguinal o de Poupart. Ya hemos hablado mucho del ligamento inguinal y de Poupart. Entonces, techo, tendón conjunto, perdón, techo, músculo oblicuo mayor. No, disculpe, he sufrido un lapsus ahorita. Pero nuevamente empecemos. Ya, tienen su círculo ahí. Espero que también lo estén haciendo, por favor. En el techo vamos a encontrar al tendón conjunto, ¿ok? TC, tendón conjunto. En el piso, el ligamento inguinal o de Poupart. Bien. En la parte anterior tenemos al músculo oblicuo mayor y en la parte posterior la fascia transversalis. Si tú te lo aprendes así, con tu misma mano, ya sabiendo que por acá va a introducirse lo que son las hernias, entonces te lo vas a poder aprender mucho mejor. Nuevamente tenemos techo, tendón conjunto, piso, ligamento de Poupart, parte anterior, oblicuo mayor y parte posterior, fascia transversal.
Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder grabárnoslos para nuestro examen. De todas maneras, está acá, porque a veces las imágenes pueden ser un poco confusas, ¿no? Pero de todas maneras, he tratado de buscar una imagen que nos pueda representar lo mismo que estamos hablando. Y sí se puede ver, ¿no? Acá en la parte, en el techo tenemos el tendón conjunto. El tendón conjunto lo va a conformar el músculo transverso y el músculo oblicuo menor. Esa es otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los componentes del tendón conjunto? Y en este caso lo forma el transverso y el oblicuo menor. ¿Ok? Luego en la parte inferior tenemos el ligamento de Poupart. Como ven acá, ligamento de Poupart, que es la parte inferior. Poupart. En la parte posterior vamos a encontrar la fascia transversalis que está acá, y en la parte anterior vamos a encontrar la aponerosis del oblicuo mayor. Aquí está, oblicuo mayor. Por eso traté de buscar una imagen que se parezca bastante a a los límites que estamos viendo, pero de todas maneras, aprendiéndolo con su mano, también ya tienen ganado bastantes puntos. ¿Ok? Por esta región o este conducto inguinal, vamos a tener diferentes componentes, pero generalmente tenemos la regla del 3: tres arterias, tres venas y tres nervios. ¿Ok? Acá lo único que te van a preguntar va a ser cuáles son estos, o sea, la cantidad de componentes, mejor dicho, ¿no? No todo, no que lo describas todo, sino qué es lo que pasa por ahí. Tres arterias, tres venas y tres nervios. Y puedes aprenderte uno de cada uno, ¿no? La vena espermática interna en las arterias, dentro de las venas, la vena cremastérica, y dentro de los nervios, en este caso, la rama genital genitocrural. Y también dice que pasan tres fases, ¿no? Pero eso es menos preguntado. Lo que sí te preguntan es tres arterias, tres venas y tres nervios. Ahora, es diferente hablar sobre nuestro conducto o nuestro canal inguinal en el hombre y el canal inguinal en la mujer. Generalmente, porque en la mujer, en vez de tener, o sea, lo que se le suma al canal inguinal en la mujer es el ligamento redondo. Entonces, si te preguntan cuál es la diferencia o cuál es la principal diferencia de un cordón espermático en la mujer y en el hombre, es la presencia del ligamento redondo en la mujer. ¿Ok? Ya. Ahora sí, esas son las hernias, otro tipo de hernias que les he venido hablando. Las hernias de Richter, eran las hernias que valían un 4% o que tenían un porcentaje del 4% de prevalencia, ¿se acuerdan? Entonces, acá tenemos cuáles son las más preguntadas. En este caso, la hernia de Richter, lo que te vas a tener que recordar es que es un pinzamiento del borde antimesentérico. En cualquier pregunta que te hagan, si te dicen borde antimesentérico, marcas hernia de Richter, de frente. ¿Ok? Es lo más característico de este tipo de hernias. Richter, borde antimesentérico. Cuando te hablan de la hernia de Spiegel, que también es preguntada, te van a preguntar dos cosas. ¿Por dónde sale la hernia de Spiegel? La hernia de Spiegel en este caso va a salir por la línea semilunar. ¿Y cuál es en este caso la hernia semilunar? Acá lo vamos a ver. Aquí está. Hernia de Spiegel o línea semilunar. La línea semilunar es la que va al costado de la línea alba. La línea alba habíamos dicho que es la línea de en medio, ¿verdad? La que divide la parte derecha de la parte izquierda. En cambio, la línea semilunar es la que va al costadito, la que está paralela a la línea semilunar. Entonces, por ahí vamos a ver la hernia de Spiegel. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde sale la hernia de Spiegel? Por la línea semilunar. Y como dice acá, la transición de la aponerosis del músculo transverso y del abdomen. Ya. Luego tenemos otro tipo de hernias que es la hernia de Littré, que también es frecuente. Esta o sea, su contenido en este caso va a ser el divertículo de Meckel. Entonces, si te preguntan hernia cuyo contenido es el divertículo de Meckel, tú ya vas a saber que es la hernia de Littré. ¿Ok?
Entonces vayan aprendiéndose porque aquí voy a hacer algunas preguntitas sobre esto para saber qué se les ha quedado, ¿ok? Nuevamente, Richter, borde antimesentérico. Spiegel, línea semilunar. Es S de Spiegel, S de semilunar. Litre, eh, el contenido es el divertículo de Meckel, ¿ok? La hernia de Amiant, en este caso, es, en este caso vamos a ver que el apéndice va a ingresar al anillo inguinal. O sea, el contenido en este caso va a ser el apéndice, que ingresa por el anillo inguinal. Y la hernia de Garengout es el apéndice, va a ingresar por el anillo crural. Entonces así lo vamos a diferenciar. Ambas, Amiant y Garengout, van a tener como contenido el apéndice, pero la diferencia es por dónde ingresa. La hernia de Amiant ingresa por el anillo inguinal y la hernia de Garengout ingresa por el anillo crural. ¿Ok? Entonces de esa manera vamos a diferenciarlas. Ahora sí, permítanme. Nuevamente, vamos a preguntar a Valeria y Mariano. Y también Milagros. Valeria, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre hernia de Amian y hernia de Garengo? O tal vez alguna persona que quiera participar. Milagros. Es por donde ingresa. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia específica? Ujú. De Amilan ingresa por el anillo inguinal y el de Garen ingresa por el anillo crural. Ujú, claro. La hernia, ambas tienen como contenido, como les había dicho, aquí está. Ambas tienen como contenido el apéndice, pero la diferencia es por dónde ingresa. El anillo inguinal va para Amian. Y el anillo, perdón, la hernia de Karen Gould va a pasar por el anillo crural. ¿Ok? Eso es importante porque siempre lo preguntan en todos lados. Hasta en el examen de cirugía de la OSMP lo preguntan, siempre. Y en las rotaciones también, cuando haces el repaso con tu doctor. Y obviamente también en el ENAM y el examen de salud son preguntados de ese tipo, ¿no? Por ser un poco más raras, pero por tener cosas que sí o sí los identificas. Luego acá el examen físico, como les dije, la principal maniobra que vamos a tener aquí es la maniobra del Landívar. En este caso vamos a tratar de palpar eh, el lugar donde se encuentra la hernia. Se dice que si se palpa es indirecta, perdón, si se palpa es directa y si no se palpa es indirecta, ¿no? De esa manera más o menos. Todo es con palpación. Sobre el tratamiento. Vamos a tener las herniorrafias y las hernioplastías. Dentro de las herniorrafias, lo principal que vamos a ver es la técnica de Bassini y las hernioplastías, la técnica de Liechtenstein. ¿Ok? Principalmente eso. Y luego también tenemos otro tipo de tratamiento que son las hernioplastías laparoscópicas, que son el tratamiento que se está utilizando recientemente para evitar las complicaciones que trae una cirugía como tal y también disminuir los días de recuperación, eh, que se van a dividir en el TEP y el TAP, ¿no? Que es importante que los podamos reconocer también. El TEP significa reparación extraperitoneal y el TAP significa reparación preperitoneal transabdominal. Aquí está. Los diagnósticos diferenciales sobre las hernias, en este caso vamos a tener abscesos, hematomas, hernias inguinales directas e indirectas, siempre tenemos que tratar de diferenciar ambas, varicocele o hidrocele. Y bueno, como conclusión podemos decir que hay diferentes tipos de hernias abdominales, ya la hemos conocido, ¿no? Las más comunes son las inguinales, las umbilicales, las que hemos visto, ¿ok? La pared abdominal va a estar compuesta por diferentes tipos de músculos, diferentes tipos de tejidos, pero es importante poder diferenciar eh, cuál es el espacio que le corresponde a una protrusión de una hernia directa, a una hernia indirecta, a una hernia crural o al canal inguinal incluso. Todo ello debemos de conocer. El diagnóstico de una hernia es generalmente por el examen físico, ya hemos visto la maniobra de Landívar, y también conocer los antecedentes médicos, ¿no?
También es importante que aquí no hemos hablado un poco sobre las complicaciones. Lo más grave que podemos ver en una hernia es el encarcelamiento o el estrangulamiento de la hernia. ¿Ok? Y por último tenemos la reparación quirúrgica que ahora, si es que se va con mucha anticipación y tal vez, o sea, si tiene un diagnóstico oportuno en la hernia, evita las complicaciones en primera instancia y se puede tener un tratamiento mejor, ¿no? Hay tipos de reparaciones quirúrgicas, como ya hemos hablado, pero va a depender de la ubicación, del tamaño de la hernia y también de la salud del paciente para poder elegir qué tipo de tratamiento quirúrgico se le daría. Y bueno, esto sería la bibliografía utilizada y si tienen alguna consulta normal la pueden revisar. Gracias.